cuando comenzábamos decíamos que uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento en la Argentina, acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general, es el tema de la economía, ¿no? Y yo decía, más allá, hacía las comparaciones, ¿no? Que siempre cuando hay un fin de semana largo, los gobiernos más autoritarios, más populistas lo utilizan para decir que bien que está la Argentina, que se van todos afuera. Bueno, eso lo hacía el kirchnerismo, lo hace ahora Milei con Scioli a la cabeza y lo van a seguir haciendo siempre. Pero la realidad sí es que Argentina fluctúa. En un momento es el país más caro del mundo, en otro momento es el país más barato del mundo, pero siempre los trabajadores y los jubilados están mal, con el país más barato o con el país más caro. Para charlar un poco sobre estos temas estamos comunicados con Marcelo Ramal, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, perfectamente escuché tu introducción. Y quería saber tu opinión, Marcelo. Bueno, primero sobre esta observación que hiciste, ¿no es cierto?, de la Argentina convertida ahora en uno de los países más caros del mundo. Quiero hacerte la siguiente reflexión. Sí. En realidad, Milei a su manera concretó su vaticinio de la dolarización, por lo menos en un aspecto. Sí. Si no ha habido una dolarización de la moneda, sí hubo en este tiempo una dolarización de los precios. Argentina es hoy un país que está alineada internacionalmente en todo lo que tiene que ver con sus precios y con sus tarifas. Lo único que no está dolarizado, ¿no es cierto?, que está rigurosamente especificado, son los ingresos del trabajo, los salarios y las jubilaciones. Entonces se ha operado una dolarización particular que tiene que ver con esta, es decir, hoy cualquiera que dice, bueno, ¿cuánto sale tomar un café? ¿Cuánto sale comprar cosas en un supermercado? Bueno, tan o más caro que en cualquier capital del mundo. Solo que los salarios son los salarios degradados, y más degradados todavía, ¿no es cierto?, que teníamos cuando la Argentina era barata. Entonces, esto se ha conseguido no sobre la base de ninguna libertad de mercado ni nada de las cosas que escuchamos habitualmente por parte de esta gente, sino a través de manos militares y de una política despótica. El gobierno devaluó la moneda por decreto, luego liberó las tarifas y los precios, tanto las tarifas como los precios de los alimentos de primera necesidad son determinaciones que surgen de monopolios o de oligopolios, es decir, de mercados que están completamente concentrados. No existe acá ninguna libertad de mercado. Bueno, y finalmente, en lo que tiene que ver con la libertad de negociar salarios, tampoco existió, porque, como ustedes saben, hoy el Ministerio de Trabajo está vetando cualquier acuerdo salarial que supere el 16 o 17% de aumento para los últimos meses. Es decir, que rige una política económica dictatorial, para nada liberal, sino que es la que ha asegurado esta dolarización de precios y especificación de salarios y jubilación. Ahora, bueno, esto que decís es correcto, es lo que vemos, inclusive cuando se hacen las comparaciones con otros gobiernos,
el ingreso en dólares de los trabajadores era mayor, inclusive con gobiernos también neoliberales, ¿no? Hoy estamos en un promedio de 500, 600 dólares y el promedio en esa época era de 1.000 y pico dólares. Claro, y esta es la diferencia. Sí. Hoy una canasta familiar elemental sí. Está en los 1.200, 1.300 dólares. Claro. Entonces, Marcelo, lo primero que podemos decir que este gobierno es totalmente diferente a todos, porque ninguno se atrevió a esto, ni las dictaduras militares, ¿o me equivoco? Sí, indudablemente ha explotado una situación previa de gran desintegración política de las fuerzas tradicionales para ejecutar esto que es una suerte de golpe de estado económico, en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una redistribución de ingresos en favor del capital y contra el mundo del trabajo. Claro. Acá hay dos cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Sí. La situación económica ha empeorado por el lado que se la mire. No es que rompamos el mito de que, bueno, estamos mal pero vamos bien, los salarios están mal pero la economía se ordenó. Nada de eso. El endeudamiento del país aumentó. Milei y Caputo han armado en este tiempo grandes operaciones de deuda, han hecho un saneamiento ficticio del Banco Central, porque le pasaron buena parte de la deuda que existía en PACES, en LELIQs, es decir, instrumentos de deuda del Banco Central con los bancos privados que ahora se han convertido en deuda del Tesoro, con el detalle, esto que el oyente lo sepa, que esa deuda que era del Central y ahora es del Tesoro, tiene al Banco Central como comprador de última instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva no se ha alivianado de ninguna manera el balance del Banco Central, que sigue siendo el respaldo último de las operaciones de deuda que han llevado la deuda pública argentina en estos 100 días a cargar con una nueva hipoteca del orden de los 70.000 u 80.000 millones de dólares. Cuando se suman estas operaciones que pasaron a la égida del Tesoro y los nuevos instrumentos de deuda que se han tomado, por ejemplo, para asumir los compromisos de los importadores, que eran muy importantes. Entonces el país está más endeudado que antes. La vieja deuda, además, creció por una razón muy simple. Me refiero a la deuda en pesos, la deuda de Guzmán y Massa. Esa deuda estaba indexada y dolarizada. Claro. En un país donde tuviste un 110% de devaluación y un 70% de inflación en 3 meses, bueno, esa deuda ha tenido que crecer fatalmente. ¿Cómo se pagan los intereses de esa deuda? Atornillando el gasto público y social del modo que sea. Es decir, las universidades no tienen dinero más allá del mes de mayo. Los intereses de deuda se pagan con ese dinero. Se ha armado un esquema presupuestario para sostener artificialmente estos nuevos compromisos de deuda. Pero acá hay dos grandes beneficiarios que en definitiva puede ser uno solo. El primero es que toda esta operación, reflejada luego en las pantallas de los operadores financieros internacionales y en los reportes de bolsa, equilibrio fiscal, superávit, esto de otro, generó una recuperación en el valor de la deuda pública argentina, que estaba muy desvalorizada, ahora está un poco menos desvalorizada,
pero digamos, el que tenía un título de deuda que se cotizaba al 20% de su valor y ahora resulta que se cotiza al 40%, bueno, gana un 100%. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Esto en primer lugar. Ahí tenés una camarilla de intereses que, a costa de toda esta masacre social, este nuevo endeudamiento, ha hecho un pingüe negocio. Uh-huh. En segundo lugar, aquel que trajo dólares en el mes de diciembre, sabiendo, de alguna manera lo sabía, que el dólar iba a ser planchado a través de todas estas maniobras que veíamos, cambió esos dólares por pesos y puso los pesos en el sistema financiero local, ganó a razón de 9% en dólares durante 3 meses. Claro. En ningún lugar del mundo se obtiene esa ganancia. Entonces, los maestros, los enfermeros, los estatales, los desocupados, están pagando una operación financiera fabulosa. Uh-huh. Mirá, Caputo, en el 2018, le prometió lo mismo a fondos internacionales, es decir, muchachos, vengan, pongan acá los dólares, cámbienlo por pesos que van a hacer un negocio. Se equivocó y los fondos perdieron. Yo me pregunto si Luis Caputo lo único que está haciendo ahora es devolverles el dinero perdido a esos mismos fondos internacionales, uh-huh, a costa de la Argentina. Esta es la verdad. Esto es contante y sonante lo que está ocurriendo. Lo demás, libertarianismo, viva la libertad y todo lo demás, es el cotillón, claro, de una operación de vaciamiento de la Argentina que no tiene precedentes. Ahora, Marcelo, vos recién hablabas y bueno de cómo ganaron los grandes financistas con el carry trade y esto de traer dólares, cambiarlos a pesos y llevarse después más dólares, pero a su vez los pequeños ahorristas, las pymes y los pequeños ahorristas les han bajado la tasa. Es decir, han hecho una forma de un plan Bonex en la época recordemos, la época de Menem, directamente, bueno, le dieron bonos y les sacaron las tasas de la gente que había invertido, de los pequeños y medianos ahorristas. Y ahora este gobierno también venía de una tasa del 118, 120 y la terminó bajando al 70%. ¿Cómo se da esta contradicción? Es decir, que los grandes financistas pueden ganar, pero el pequeño ahorrista pierde siempre, con lo que sea, si es con dólar, si es bueno, con lo claro, que sea. Esto que vos mencionás forma parte de la transferencia de ingresos que se dio. Es decir, los recursos con los cuales se sostuvo el rendimiento de los grandes operadores financieros provinieron de esta confiscación general, de esta licuación de salarios, jubilaciones y también ahorros, por supuesto que sí, también ahorros, ¿no es cierto? Los de aquellos que estaban colocados en pesos y bueno, sufrieron por supuesto una licuación muy importante. Uh-huh. Ahora, esto ha dejado a futuro contradicciones muy graves. Esto no va a quedar así, es decir, hoy el sistema económico de Argentina y hasta los propios grupos de poder se están debatiendo en torno de un dilema muy grande. ¿Por qué? Porque efectivamente existe esto que llaman atraso cambiario. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué quieren estos operadores financieros que han obtenido estos beneficios ahora? Dicen lo siguiente: bueno, que esto continúe así y que los que bajen, los que se devalúen sean los precios y por supuesto los salarios también. Es decir, impulsan una deflación económica, uh-huh, que solo se puede lograr en base a una monumental recesión. Uh-huh. Por supuesto que esto tiene repercusiones en la clase trabajadora. Hoy hay un conflicto, hoy en este caso un conflicto muy importante con los trabajadores siderúrgicos, uh-huh,
y principalmente con el monopolio Techint. ¿Por qué motivo? Porque no les reconoce en el salario la inflación de los últimos meses, solo reconoce una parte menor. ¿Y qué es lo que está buscando Techint? Bueno, la deflación definitiva de los salarios de sus trabajadores. No pueden exportar, no tienen un dólar atractivo para poder exportar, no hay una situación favorable ni en el mercado interno ni en el mercado internacional. Entonces dicen lo siguiente: bueno, que se devalúe el salario, y los trabajadores no quieren, no tienen condición para soportar esto. Uh-huh. Dentro de este mar de fondo están también los exportadores agrícolas y de la agroindustria, que también están presionando o para una deflación de sus costos, una reducción de impuestos o una devaluación. Claro, ahora en Entonces, este caso... la situación interna se dirime ahora entre una recesión, una deflación inmensa, o una nueva devaluación que va a tirar por los aires el ficticio equilibrio o la estabilización que Milei dice que va a lograr. Ahora, Marcelo, en el caso de Techint uno dice, bueno, buscan la deflación del salario y es lógico que lo hagan, sería mejor que no lo hicieran, pero digamos que peleen por eso los empresarios, tiene una cierta lógica, lamentablemente. Pero en el caso de los agroexportadores, los productores, tienen poca mano de obra intensiva, así que a ellos creo que lo único que los favorece es la devaluación, ¿no? Y la Argentina sigue siendo un país agroexportador. El resto es por mínimo. supuesto que hay una presión devaluatoria importante que solo el gobierno la podía aumentar en base a una fuerte reducción de impuestos. Uh-huh. Pero eso choca con el famoso superávit fiscal. Claro. Entonces, ahí tenés expuestas todas las contradicciones de este programa económico, y luego está la más importante de todas, el carácter intolerable que tiene esta situación para todos aquellos que viven de un salario. Claro. Y esto lo advierten hasta los observadores internacionales, uh-huh, que temen que con toda justicia todo este cuadro que estamos viviendo termina en una rebelión popular. Uh-huh. Naturalmente, los únicos que no avisoran esto son los dirigentes de la CGT, que están más preocupados en acomodar sus intereses de aparato y de caja que de promover una verdadera reacción de los trabajadores. Uh-huh. Marcelo, ¿vos qué ves a futuro? Sabemos que es muy difícil pronosticar algo, y más en la Argentina, pero ¿qué ves a futuro inmediato? Bueno, en principio te señalaba antes que creo que hay una puja de intereses y un dilema en el plano económico muy importante entre estas dos alternativas que te señalaba antes: o un proceso deflacionario, recesivo, o que esto estalle como estalló otras veces con una nueva devaluación de la moneda. En el curso de todo esto todavía no intervino el gran perjudicado de toda esta situación, como te decía antes, que son los trabajadores. Todavía no intervinieron en la magnitud, en la profundidad que lo amerita este ajuste. Indudablemente que estamos viendo luchas y reacciones sobre las cuales hay que tomar nota. Esto que te decía de los sindicatos metalúrgicos, el sector siderúrgico, ha habido movilizaciones y huelgas muy importantes en Campana, en Villa Constitución. Hoy hubo una jornada de lucha de los estatales. Uh-huh. Mañana hay un paro nacional de la docencia. Todo esto, bueno, da la impresión, ¿no es cierto?, de ser la punta de un ovillo. Pero, digamos, la clase obrera en su profundidad todavía
no pronunció su veredicto sobre todo esto que está ocurriendo, y creo que es, digamos, hay que apostar, digamos, a que esa sea realmente la verdadera respuesta capaz de derrotar toda esta situación. Porque en lo que tiene que ver con la oposición, es indudable que están discutiendo un conjunto de componendas y acuerdos para viabilizar la política de Milei. Y en esto, no simplemente ya es un problema de macristas o de radicales, el principal acuerdista es el peronismo. Uh-huh. Sino que me digan por qué motivo Milei mandó al Senado el pliego de un futuro miembro de la Corte que tiene todas las de ganar en lo que tiene que ver con los senadores pejotistas, que es Ariel Lijo. Uh-huh. Sí. Y no soy el único que en este punto te va a mencionar la existencia de un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner en torno del futuro rumbo de la justicia. No, seguramente. Entonces hay muchos que están trabajando para sostener este régimen confiscatorio, antiobrero, antisocial, y la respuesta realmente va a estar en manos de los que trabajan. Está muy claro. Marcelo, como siempre te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Fue muy claro. No, por favor. Un abrazo y gracias a ustedes. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao, chao.